Muy buenos días, compañeros. Soy la teniente de navío del Servicio de Sanidad Naval, licenciada en Enfermería Naval, maestra y especialista en terapia avanzada de heridas, estomas y quemaduras, Marisa de Lourdes Becerra Pérez. Lesiones por presión y las intervenciones de enfermería para evitarlas. Vamos a hablar acerca de la introducción, objetivos, concepto, lesiones relacionadas con la dependencia, etiología de las lesiones por presión, agentes causales, prevención de las lesiones por presión y manejo de ellas, por categoría. Úlceras por presión. ¿Qué son las úlceras por presión? La interrupción del flujo sanguíneo o isquemia cuando se produce una presión mayor de 32 milímetros de mercurio de una prominencia ósea hacia un punto de un dispositivo médico. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Que el profesional de enfermería identifique factores de riesgo en los pacientes durante la hospitalización que puedan precipitar o empeorar condiciones específicas. Por ejemplo, delirio, úlceras por presión por la inmovilidad o desnutrición, entre otros factores que nosotros vemos cuando el paciente está hospitalizado. Y pues ejecutar acciones específicas para evitar complicaciones y conservar su nivel de funcionalidad durante el proceso de la hospitalización. ¿Qué es una lesión por presión o una úlcera por presión? Es una lesión localizada en la piel o tejido subyacente, por lo general sobre una prominencia ósea, como resultado de la presión o la combinación de cizalla o fricción entre ellas. En ocasiones también pueden aparecer sobre tejidos blandos sometidos a presión externa por diferentes materiales o dispositivos clínicos. Lesiones relacionadas con la dependencia. Las principales causas de las lesiones por presión precisamente es la presión, la fricción y la humedad, o también la combinación de ellas. Presión más fricción, presión más humedad, o humedad más fricción. La etiología. Pues primeramente hay una presión superior de una prominencia ósea mayor de 20 a 32 milímetros de mercurio. Obviamente disminuye el flujo capilar, existe una anoxia, isquemia, trombosis capilar y obviamente colapsa la piel. Incremento de la permeabilidad capilar, extravasan los líquidos y obviamente hay un edema y por consecuencia una muerte celular. Agentes causales. La presión es una fuerza que actúa perpendicularmente a la piel, consecuencia de la gravedad. Provoca aplastamiento tisular entre un plano óseo y un plano externo. Ocluye el flujo sanguíneo capilar en los tejidos blandos y provoca hipoxia. Y pues si no se alivia, eso causa necrosis a los tejidos. Es una fuerza que actúa perpendicularmente a la piel, provoca aplastamiento tisular. La presión superior a 32 milímetros de mercurio ocluye el flujo sanguíneo y por consecuencia hace que aparezca la necrosis en tejidos blandos. La fricción también es un agente causal para que aparezcan las lesiones por presión. ¿Qué es una fricción? Pues la fricción es una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel, produciendo roces por movimientos o arrastre, resultando en pérdida de las capas externas del estrato córneo de la piel. La cizalla combina los efectos de presión y fricción. Puede provocarse en sacro y presión, por ejemplo, en una posición semifowler. En el sacro y en el coxis se puede provocar una lesión por presión exactamente en esta parte del cuerpo por el contacto seguido con el dispositivo médico. ¿Qué se debe de hacer? Pues una evaluación integral y una evaluación del estado de la piel. Valoración que incluye tratamiento médico actual, estado nutricional del paciente y grado de dolor. En una evaluación del estado de la piel se recomienda que en caso de haber una lesión se incluya dimensiones, tipos de tejidos y características actuales. Y bueno, pues manejamos actualmente la escala de Braden. La escala de Braden pues evalúa el riesgo del paciente a generar lesiones por presión. ¿Y qué valora? La percepción sensorial, la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición, la fricción y deslizamiento. Y bueno, va por puntaje del 1 al 4
y maneja el alto riesgo, el riesgo moderado y el riesgo bajo. Mientras el riesgo bajo tendría que tener de 15 puntos o más y el riesgo bajo, perdón, es decir, el alto riesgo, perdón, es de mayor de 12 puntos. ¿Cómo podemos prevenir las lesiones por presión? Primeramente, desde que llega el paciente a un área de hospitalización, tenemos que evaluar el riesgo que tiene el paciente. Educación al paciente y el personal de salud es el trabajo de la Clínica de Heridas y Estomas de este Centro Médico Naval. Educar al paciente, a los familiares y al personal de salud para que en equipo hagamos la prevención. Cuidados generales de la piel, redistribución de la compresión, reducción de fricción y cizallamiento. Y bueno, ¿cómo inicia una lesión por presión? Pues va por categorías. Las categorías van del 1 al 4, donde la categoría 1 es cuando aparece un eritema cutáneo que no palidece. Cuando presionamos con el dedo, la piel está intacta, sigue enrojecida. En pacientes de piel oscura, observar edema, induración, decoloración y calor local. ¿Cuáles son los cuidados generales? Aliviar la presión en la zona, uso de medidas locales que disminuyan la presión y reduzcan la fricción y el cizallamiento, y evitar la humedad. En una categoría 2, hay pérdida parcial del grosor de la piel, es decir, ya se perdió la epidermis. Es una úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión como ampolla o cráter superficial. ¿Qué hay que hacer? Aliviar la presión en la zona, uso de medidas locales que disminuyan la presión y reduzcan la fricción y el cizallamiento. Y obviamente evitar la humedad. En una categoría 3. La categoría 3 es la pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido celular subcutáneo que puede extenderse hacia abajo pero no hacia la fascia subyacente. Igualmente, ¿qué hay que hacer? Liberar presión, uso de medidas locales que disminuyan la presión y reduzcan la fricción y el cizallamiento. Y obviamente evitar la humedad. En una categoría 4, la pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis de tejido o lesión en músculo, hueso o estructuras de sostén, como cuáles, como tendón, cápsula articular, ligamentos, etcétera, etcétera. Como conclusiones, ¿sabías que el 100% de las lesiones por presión son evitables? Hay que tomar las medidas, hay que intervenir y dar cuidados integrales al paciente y al familiar para que tanto en la medida de las posibilidades, estando hospitalizado el paciente, se prevengan las lesiones por presión, como también en su domicilio. Cada 2 horas, la guía de práctica clínica, que ya está referenciada en mi presentación, pueden sustentar lo que la suscrita les está informando. Debe de movilizarse. El tratamiento golden estándar de las lesiones por presión es la movilización. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Podemos guiarnos con un reloj como el que están visualizando, en el que el paciente hay que cambiarlo de posición cada 2 horas por lo menos. Y bueno, las lesiones por presión actualmente son un problema de salud pública, pero lo más importante como personal de salud es que lo podemos evitar. Por su atención, muchas gracias compañeros y que tengan un buen día.